Entonces, para dar inicio con esta asignatura, vamos a comenzar con el tema de ahora, que sería patología a nivel celular. Tenemos siempre, cada tema tiene sus objetivos. Y en este caso, como ven ustedes el título, lesión celular, pues sí, tenemos que abordar incluso irnos un poquito a lo que es la parte normal. Más sin embargo, uno de los propósitos como objetivo sería de que ustedes puedan identificar las diferentes alteraciones celulares, estructurales, funcionales, a través de la exposición teórica de conceptos importantes que les van a servir de base para el desarrollo de los laboratorios. Eso como objetivo general. Ahora también se les han incluido, ¿cómo se llama? Objetivos específicos. Siempre esperando de que ustedes pues al final manejen, y estamos seguros, fíjense, estamos completamente seguros de que al final van a conocer muchos términos que sí los habían oído mencionar, pero que ahora sí los van a manejar. Entonces, dentro de estos objetivos específicos está manejar diferentes conceptos patológicos sobre adaptación, lesión y muerte celular, que es a lo que se va a referir este tema, el tema de este día. Otro de los objetivos es conocer los cambios morfológicos y funcionales que se suceden a nivel de la célula, por supuesto de los tejidos, de acuerdo a las causas que van ocasionando, ya sea que la célula se adapte o que sufra una lesión o que al final pues haya una muerte celular. Y otro específico más sería relacionar cada uno de los cambios celulares e histológicos con el trabajo que se realiza en el laboratorio clínico. Por supuesto, el trabajo que se realiza en un laboratorio y que van ustedes a realizar, ¿verdad? De eso van a trabajar. Nunca tiene que ser solamente hacer el análisis y reportarlo, sino que tenemos, y ustedes mismos se van a ver involucrados en, quieras o no, conocer un poquito más de lo que esa muestra que ustedes tienen allí. Por algo está esa muestra enfrente de ustedes, ya sea un examen general de orina, uno de orina, uno de sangre, ¿verdad? O pruebas mucho más específicas, mucho más delicadas. Entonces, es importante conocer también esos cambios que se suceden a nivel de la célula, que es la principal, ¿verdad? De donde comenzamos. Y por supuesto que va afectando o que está afectando a los tejidos y por supuesto a los órganos. Bueno, en cuanto a contenido del tema, tenemos específicamente esta tarde o este día, porque el doctor va a continuar, eh, eh, están las generalidades sobre la patología a nivel celular. Y esto también acá tenemos que hablar un poquito de lo que es la lesión celular. Esta lesión celular vamos a ver más adelante que puede ser reversible o irreversible. Su nombre lo indica. Y cuáles son algunas de las causas de esta lesión celular. Por último, vamos a ver que si una célula se daña, primero se adapta, después puede ser que se siga lesionando, y si no se ve a tiempo cuál es su problema, entonces llega a morir, ¿verdad? Tenemos una muerte celular y conoceremos entonces lo que significa como muerte celular, lo que es apoptosis y lo que es necrosis. En cuanto a las generalidades sobre la patología a nivel celular, fíjense que cuando esta asignatura la incluyeron en el área de laboratorio clínico del Departamento de Patología, realmente se basaron en que en el módulo 3 tuvimos oportunidad, les voy a contar que tuvimos oportunidad, otra compañera y yo, de que nos movieran un ciclo al módulo 3. Entonces tuvimos oportunidad de conocer cuál era el programa que se seguía, y sí vimos que
había un poquito de cada cosa. Para el caso, bioquímica, por ejemplo, bioquímica, ustedes ya pasaron química clínica, donde también, pues, otra vez volvieron a ver los conceptos y ahondar un poquito más acerca de esa asignatura. Pero en anatomía, para el caso, anatomía sí fue muy rápido lo que se vio, igual en microbiología, fue un poquito de cada cosa. Entonces, como en anatomía fue poco lo que vieron, van a ver ustedes que muchas veces les hablamos de parte normal, al principio de la situación normal de una célula, para poder de ahí pues seguir con lo que es lo patológico. Entonces, cuando pasaron la asignatura acá al departamento, entonces aquí pues sí, ya era la relación entre los funcionamientos de la célula y lo que era la alteración de la célula. Como estamos dentro del departamento de patología, pues sí, es importante que nos ubiquemos como sobre la patología a nivel de la célula. Patos, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Es bueno conocerlo también, de sufrimiento, de enfermedad, de alteración, ¿verdad? Patológico le dicen a uno, porque a saber por qué le quieren decir, ¿verdad? Logos, pues es un estudio, es un tratado. Prácticamente definiciones van a encontrar definiciones diversas y hasta ustedes mismos pueden hacer su definición en este caso de patología. Sin embargo, siempre se les aborda como que patología es la rama de la medicina que estudia la naturaleza esencial de las enfermedades, especialmente de los cambios estructurales y funcionales de las células, de los tejidos, de los órganos, que son la base de la enfermedad. Por eso es que se inicia con los procesos de técnicas histopatológicas, porque realmente los signos, síntomas clínicos le corresponden o los hace el médico clínico, digamos así, ¿verdad? Pero para que haya el estudio patológico lo hace el médico patólogo. Y las técnicas histopatológicas de que ya ustedes conocen, son un auxilio para el patólogo, para que el patólogo dé un resultado, haga un reporte y que este reporte le sirva al clínico, al médico clínico. Por eso es que hablamos de que la, la patología se auxilia de diferentes técnicas, ¿verdad? Moleculares, microbiológicas, inmunológicas, o sea, hay tantas técnicas y ahora mucho más avanzadas, siempre se están modificando estas técnicas. Y con los avances tecnológicos, como dice acá, pues también, ¿verdad? Son mucho más, los estudios mucho más a profundidad. El microscopio electrónico ha ayudado mucho, ya no se diga las técnicas de inmunohistoquímica que permiten hacer la correlación de la estructura con la composición química de los componentes intracelulares e intramembranos. ¿Estamos hasta acá, jóvenes? Bueno, hablando de la patología implica un estudio que va de lo básico a lo clínico, de lo normal a lo anormal. Por eso es que si ustedes ven en el doctorado, ellos y todos tenemos un área básica y luego un área clínica en el doctorado. En el caso del laboratorio tenemos no un área básica, pero si ustedes entran a un módulo, a un sistema modular de las ciencias básicas y luego ya comienzan en las áreas específicas. Prácticamente a eso es que se refiere el estudio también de la patología. Otra cosa que podemos mencionar de la patología es que intenta explicar el porqué de los signos y síntomas que manifiesta el paciente, lo que yo les mencionaba. Cuando uno está trabajando en un área hospitalaria, pues no tiene acceso más que a una boleta de donde que viene del paciente, ¿verdad? Que viene
del servicio, ¿verdad? O que viene de la clínica, pero sí, peor. Pero cuando están en un área privada o en su propio laboratorio, ustedes ven al paciente, ustedes pueden percibir si no es una persona sana. Definitivamente una muestra que llegue al laboratorio o un paciente que llegue a su laboratorio es paciente, ¿verdad? No llega sano, por algo está ahí, ¿verdad? Porque siente algo. Entonces, los análisis de laboratorio, eso es lo que intentan explicar el porqué de los signos y síntomas que ese paciente presenta. Ahora, cuando se hace el estudio patológico, este proceso indica muchas cosas. Los médicos tienen que investigar cuál es la causa, o sea, la etiología, cuál es el mecanismo de desarrollo, o sea, la patogenia, los cambios morfológicos, las alteraciones estructurales de las células, de los tejidos, de los órganos. Ellos quieren investigar, en donde las pruebas de laboratorio le van a servir muchísimo para poder darle un seguimiento y un tratamiento al paciente. Y por supuesto, pues, incluye también para ellos conocer cuáles son las consecuencias funcionales de los cambios morfológicos que se van presentando en lo que manifiesta el paciente. Jóvenes, ¿me escuchan hasta ahorita? A ver, repórtense. Sí, se escucha. Por ahí les voy a preguntar a ver si es cierto. Bueno, es importante recordar que cada célula normal, acuérdense que tiene sus limitaciones, ¿verdad? Una célula normal depende mucho de su estructura es diferente, su estructura es propia, ¿verdad? Su función es diferente, es propia. Viene dada por patrones, como dice acá, genéticos, metabólicos, de diferenciación, de especialización incluso. En cuanto a estructura y función, les puedo decir, por ejemplo, a ver, pues sí, pero no los tengo acá, pero aquí tengo la lista. A ver, Gabriela María, dígame por favor, una célula normal del organismo, cualquiera que usted quiera. ¿Me puedes repetir, por favor? A ver, yo quiero saber el nombre, yo quiero que usted me diga el nombre de una célula normal, en este caso normal, que del organismo, cualquiera, la que se le ocurra, que usted conozca. Puede ser los hepatocitos. Correcto, los hepatocitos. A ver, Ruth y Vania, a ver, dígame otra. ¿Y los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos, entonces tanto los glóbulos blancos como los hepatocitos dicen mucho de esto, son de diferente estructura, son de diferente función, normalmente. Entonces, justo, tiene sus limitaciones. Todas las células tienen sus, incluso restricciones vecinas. Se respetan los hepatocitos respetan a las células sanguíneas a pesar de que necesitan de la circulación, ¿verdad? Entonces, sí, y disponen de diferentes sustratos las dos. Por el ejemplo que mencionamos, quiere decir que una célula es capaz, ahora, esto es lo normal, pero sí es capaz, por todo esto que presentan las células normales, son capaces de responder a demandas fisiológicas normales para mantener un estado de equilibrio. Lo que hacen las células, todo lo que hemos mencionado, es para, para manejar, por decirlo así, este estado de equilibrio normal, ¿verdad? Del organismo, y a eso se conoce como homeostasis normal. Quiere decir que su organismo está, digámoslo así, sano, ¿verdad? Porque sí, cada una de las células está funcionando
de acuerdo a los tejidos que forman, sus órganos también están funcionando bien porque sus tejidos pues que lo conforman pues están dentro guardando un equilibrio normal. Acá pues tenemos una célula normal, ¿verdad? Sencilla, pero que dice mucho. Esta es una célula normal, le vemos, y ya van a ver por qué, organitos se menciona que la célula normal, pues, cuando se hace identificación de ellas, hay organitos membranosos y no membranosos, ¿verdad? Todos tienen, cada uno de los organelos que tienen las células son importantes. Los lisosomas, el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias, ya no se diga, y ya no se diga el núcleo, ¿verdad? El núcleo de las células, su nucleolo, su cromatina, las membranas, ¿verdad? La membrana celular intacta. Y le voy a decir, como comentario, les voy a hacer un comentario. Ustedes, a estas alturas, su ojito está ya acostumbrado o ya tiene la experiencia de reconocer una célula normal de una célula anormal. En el caso de esta celulita, si para el caso, si en un frotis estuviéramos en el laboratorio presencial y se les pusiera el campo microscópico de una célula, en el caso de un glóbulo rojo, por ejemplo, ustedes conocen que el glóbulo rojo es ese que están viendo ahí y reconocen de que ese glóbulo rojo es con todo normal, su morfología, porque en el frotis van a ver morfológicamente el glóbulo rojo. Me decía el glóbulo blanco, también ustedes lo pueden reconocer y estoy completamente segura que si se les pone un campo microscópico con glóbulos rojos con glóbulos blancos, como dijo Ruth, los leucocitos, los glóbulos blancos que tengan un núcleo, el núcleo todo o la misma forma, ya no es una forma normal del leucocito, sino que ya tiene forma más que todo a nivel del núcleo, que vean núcleos oscuros, compactos. Usted dice, este no es normal. Aún que nosotros solamente trabajamos con células en frotis, células sueltas en frotis, ¿verdad? Y sí, con eso les digo, estoy segurísima de que ustedes saben reconocer una célula normal como esta y podrían reconocer también una célula anormal por las características morfológicas que presente en un frotis que ustedes van a trabajar con frotis de sangre en el laboratorio. ¿Verdad? Bueno, entonces esta sería una célula normal con algunos de los organelos que pueden presentarse acá. Entonces, fíjense jóvenes que las células normales, todos sabemos, ¿verdad? Que si hay un estímulo fisiológico, ya no se diga un estímulo patológico que sea intenso, entonces las células tienen que reaccionar definitivamente. ¿Y cómo van a reaccionar primero? Con una adaptación de la célula, una adaptación celular. Se los pongo en rojo porque esto es lo que el doctor va a hablar, ¿verdad? Le va a mencionar en la tarde, la parte de la adaptación celular. Pero sí es bueno que también lo vayamos introduciendo, perdón. Pues, ¿qué es la adaptación celular? Es cuando hay un estímulo patológico o fisiológico, entonces la célula alcanza un nuevo estado. Claramente está alterado, ¿verdad? Está claramente alterado, pero preserva, además, pero sí, preserva su vida, su viabilidad, nada más que modifica su función. Aquí es donde ustedes van a reconocer que una respuesta adaptativa puede ser una hiperplasia. Cuando hay un aumento del número de células, hiper es alto o muchos, como lo quieren llamar, plasis,
es formación, aumento del número de células, hiperplasia, aumento del tamaño de las células individuales cuando hay una hipertrofia, disminución del tamaño y función de la célula cuando hay una atrofia. Y se dice que hay una metaplasia en un tejido, por ejemplo, cuando hay un cambio de tipo de célula, de una célula a otra célula. No les digo de ejemplos porque, como les menciono, el doctor Reyes es quien le va a dar el tema de adaptación celular. Entonces, la célula se va a adaptar. Ya vimos como en cualquiera de los casos anteriores. Pero si la lesión o esos estímulos persisten ahí, siguen molestando a la célula, se exceden los límites del estímulo, entonces la célula se daña. Hay una lesión celular. La lesión celular es el resultado de un estrés celular tan intenso o de una exposición a estímulos nocivos de las células que ellas ya no son capaces de adaptarse, sino que se dañan, se van dañando. Y esta lesión celular tiene sus diferentes causas. Como vemos acá, fíjense que una de las causas de la lesión celular, que es muy dura, muy drástica, es la isquemia. Vamos a encontrar de aquí en adelante términos que algunos los podrán conocer y ahora los van a manejar. Isquemia. Isquemia es la falta de irrigación sanguínea a un tejido. Falta de irrigación sanguínea. A ver, alguien que... Con Nelson. A ver, un joven. A ver, José Leonardo. Dígame las células que se encargan de esta irrigación sanguínea. El nombre de las células que se encargan de irrigar a los tejidos. Dígame, Nelson. José Leonardo. José Leonardo, ¿está por ahí? Buenos días. Buenos días, José. ¿José o Leonardo? ¿O Leo? ¿Cómo le digo? Pues Leo me dicen. Vaya, pues, a ver, Leo. Entonces, le pregunto yo, dígame el nombre de la célula que se encarga de irrigar los tejidos. Pues los glóbulos rojos. Correcto, correcto. Son los glóbulos rojos los que se encargan de irrigar a todos los tejidos del organismo a través de la circulación sanguínea. Gracias, Leo. Entonces, eso es isquemia. Isquemia, falta de irrigación sanguínea, cuando hay problemas a nivel del glóbulo rojo. Y a ver, cuando hay Enrique, a ver, Enrique, ¿cuál es el problema cuál es el problema que se identifica cuando hay disminución de los glóbulos rojos, como dijo Leo? ¿Cómo se identifica esa patología? Fíjense bien. ¿Cómo se identifica esa patología cuando hay falta de irrigación sanguínea? Entonces quiere decir que no hay glóbulos rojos. ¿Cómo se llama esa patología? ¿Cómo se llama? ¿Anemia? Correcto, es una anemia. Así es. Y así vamos a ir relacionando términos con funciones, con patologías, ¿verdad? Me encanta. Muy bien. Otra de las causas de lesión celular sería la oxigenación inadecuada de la sangre o pérdida de la capacidad transportadora de oxígeno, que se refiere siempre a la función que tienen los glóbulos rojos. Ahora, otro término importante, hipoxia. Disminución en la cantidad de oxígeno. También se refiere a los glóbulos rojos. Nosotros que vamos a trabajar bastante con muestras de sangre, la hematología para usted va a ser básica precisamente por eso, ¿verdad? Porque tiene tantas funciones, tanto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos como las plaquetas, que son básicas para el estudio y para la práctica de usted.
Hipoxia, entonces, es la disminución en la cantidad de oxígeno. Otras de las causas podrían ser agentes físicos, los traumatismos mecánicos, por supuesto, las temperaturas extremas, ¿verdad? Cuando hay pacientes que tienen quemaduras extensas o el frío intenso, por supuesto que si a nosotros nos llevan al Polo Norte, imagínense, tendremos primero que adaptarnos. Nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos y todo tienen que adaptarse. Si no se adaptan, entonces hay una lesión celular. Igual, si nos mandan allá por África, o por allá por los desiertos, igual va a suceder. El organismo tiene que responder. Entonces, otras causas también, como agentes físicos, los cambios súbitos de la presión atmosférica, las radiaciones. Ustedes ven que las personas que están siendo radiadas, ¿verdad? Entonces, esas personas, el propósito de la radiación es eh, eh, destruir a las células con criterios de malignidad, pero como los rayos, las radiaciones no van directamente solamente este y el otro no, este está bueno y el otro está malo, no, ahí se va parejo. Y ahí se van células normales y células también malignas. Entonces las radiaciones, el shock eléctrico y otras más, ¿verdad? Como agentes físicos. También los agentes químicos, como fármacos. ¿Qué pasa con un paciente diabético? Por ver aquí, sustancias como la glucosa, las sales en concentraciones hipertónicas, el oxígeno en altas concentraciones. El caso de la glucosa. Ustedes saben, conocen y tienen que seguir estudiando acerca de las pacientes que son pacientes diabéticos. ¿Qué pasa? Porque tienen que controlar esa glucosa, porque la glucosa es dañina. Los pacientes diabéticos al final, ¿verdad? Resultan con cardiopatía, es decir, con neuropatías, cardiopatías, o sea, problemas en las articulaciones, en los ojos, en su intestino, o sea, ¿por qué? Porque esa glucosa está causando daño y evita, ¿verdad? Carga tanto al glóbulo rojo la glucosa, lo carga tanto que su circulación ya es menos, es más lenta. Entonces eso causa daño a las células, al glóbulo rojo principalmente, y a los tejidos, como hemos mencionado, y a los órganos también, el mismo páncreas, el mismo colon, el mismo estómago, a todos. En el caso de la glucosa, y así pues ya las otras agentes químicos y fármacos que ya mencionamos. Venenos son causas también de lesión celular. Arsénico, cianuro, sales de mercurio, que no son comunes para que la población los tenga contacto, pero sí otros contaminantes como los contaminantes aéreos o ambientales. ¿Cuánto no se ha hablado de los insecticidas, verdad? Hay áreas aquí en nuestro país en donde fueron dañadas por insecticidas volátiles, ¿en qué fueron a aparecer? Aparecieron en insuficiencia renal. Entonces también son causas, lesionaron las células y al final pues terminaron con que ese contacto continuo con esos venenos, con esos componentes, pues terminaron en insuficiencia renal. El alcoholismo es una consecuencia de alcohol, narcóticos. Todos tienen su consecuencia por el daño que van causando. Agentes infecciosos, lo estamos viviendo una pandemia causada por un virus que nos ha doblado rodillas, jóvenes. A estas alturas no hay una sola vacuna, como les digamos, la vacuna del sarampión, la de la varicela, la de la viruela que fue tan importante, se erradicó completamente la viruela mundialmente. Y ahorita pues no tenemos nada en concreto. Y sí, parásitos, bacterias, hongos,
¿verdad? También. Por eso es que yo pienso de que la carrera es bien linda, es bien bonita, porque de las 11 carreras, me voy a desviar un poquito, pero de las 11 carreras de la Escuela de Tecnología Médica, les voy a decir con mucho orgullo que ustedes van a revisar ahí un poquito de historia de lo que es la carrera que ustedes han escogido. Se van a dar cuenta que el laboratorio clínico nació como un apoyo nació como tecnología médica, así era. Y de ahí fue donde también nació toda una escuela, ¿verdad? Pero ¿por qué? Si ustedes se fijan, para mí hay carreras de la escuela que a mí me encantan, la enfermería, me encantaría la fisioterapia, o sea, la nutrición, todas son bien lindas, pero todas, ¿no? De todas, el laboratorio clínico es la que está a la mano derecha del médico. Entonces es bien importante, es muy importante y es muy linda, porque tiene campos, áreas preciosas, la inmunología, la bacteriología. Cuando vayan a hacer su trabajo de investigación, de trabajo de seminario de graduación, ustedes ahí tienen donde hay áreas completas. Ya no se diga la investigación, quiénes de ustedes van a llegar a ser investigadores, ¿verdad? Y ahí entonces, pues sí, el laboratorio es de verdad de orgullo. Entonces, jóvenes, otras causas, para no desviarme tanto, las reacciones inmunológicas, el shock anafiláctico, los trastornos genéticos, los desequilibrios nutricionales, todas esas son causas de lesión celular. ¿Seguimos, jóvenes? Sigo más bien. Yo veo que no me preguntan. Sigo, jóvenes. Sí, Vaya, continúe. vaya, pues. Entonces decíamos que, ya que conocemos algunas de las causas de lesión celular, al inicio en los contenidos veíamos que la lesión celular, decíamos, puede ser reversible o irreversible. Más que, claro, no pueden estar los conceptos y ellos mismos, pues, ¿verdad? Una lesión reversible es, en todo caso, y hablando en el caso de la célula, pues sí, es el primer punto de ataque. El primer punto de ataque lo vamos a ver en la glucólisis anaeróbica de la célula. Aquí de inicio lo que empieza la célula es a disminuir su fosforilación oxidativa, la respiración celular que se lleva a cabo en las mitocondrias. Por eso es bueno conocer o recordar. Para ustedes no es conocer, para ustedes es recordar cada uno de los organelos que vimos en esa celulita, en ese esquemita tan sencillo. Pero ahí estaban las mitocondrias como parte de los organelos membranosos de la célula. Importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces en estas lesiones reversibles, y vamos a ver un esquema por ahí, en donde se disminuye la producción de energía en forma de ATP. Hay una reducción de la bomba de sodio que se realiza en la membrana plasmática, tan importante y que necesita de esta energía que vemos acá que se disminuyó. Y que al fallar el transporte activo hay un aumento del agua isosmótica de agua y se produce una tumefacción celular. Este es un término nuevo, tumefacción celular. ¿Qué quiere decir? Que se hincha, la célula se hincha porque hay un aumento de agua dentro de la célula y comienzan a dilatarse también otros organelos como son el retículo endoplásmico rugoso. Ah, miren qué bonito. Bueno, entonces acá tenemos un esquema, digamos así, una imagen bien bonita. Me ha gustado siempre porque resume lo que es una lesión reversible. Decimos que hay un estímulo agresor,
Y la célula no aguantó, no se adaptó, sino que se siguió dañando. Hemos dicho que hay una disminución de energía en forma de ATP y la consecuencia de esto va a ser que hay una pérdida de las funciones celulares que dependen de energía, de esta energía en forma de ATP. Otra cosa que sucede es que hay daños en las membranas, no solamente de la membrana plasmática como acá, sino que se rompen las membranas de los lisosomas y salen todas esas enzimas digestivas y se ven como puntitos, salen a digerir todo lo que encuentran en el paso, digestión enzimática de componentes celulares. Y por supuesto hay daño en las membranas de la mitocondria, lo cual pues conduce a una muerte celular. Acuérdense que para que la mitocondria funcione mucho con este ATP, con esta energía necesaria. Y por otro lado también pues hay fragmentación proteica y daño del DNA por esto, porque hay un aumento del calcio intracelular, se forman oxígeno reactivo como en esta forma. Les decía que este esquema de acá es bien bonito y les resumo, se los recomiendo, porque a mí me gustan las preguntas así, cuando se entienden y cuando se ilustran también con esquemas como estos. Estos son los sitios principales de la célula y bioquímicos del daño que pueden producir una lesión celular, en donde todavía estamos a tiempo de ser una lesión reversible. Este también, mire, isquemia. A ver, ¿qué dijimos? Cristina María, ¿qué dijimos que era isquemia? Esperamos a Cristina. ¿No? Andrea Rosemary, ¿qué dijimos que era isquemia? La falta de irrigación sanguínea ¿A quién? a los órganos, o sea, a los órganos, A los tejidos. Aquí vemos un tejidito. a los tejidos. Ajá, esta es la circulación. Aquí hay un tapón que más adelante vamos a conocer más de cerca. Y este sería el tejido que no tiene nada de circulación. Hay una isquemia, hay una falta de irrigación en el tejido. Mitocondrias. Hemos dicho que hay una disminución, el daño a la membrana de las mitocondrias disminuye también. Parte de lo que sucede es una disminución de la fosforilación oxidativa. Hay una disminución de energía del ATP en forma de ATP. Y ya decíamos, también altera la bomba de sodio, aumenta la glucólisis anaeróbica y hay otros efectos también cuando se produce esta isquemia. Hay una falta de irrigación, o sea, ahí imagínense cómo va a involucrar el glóbulo rojo. ¿Qué sucede cuando hay una disminución de ATP? Se altera la bomba de sodio, dijimos, entra calcio, agua, sodio, hay salida de potasio. Cuando hay pérdida de potasio, hasta calambres, ¿verdad? Sentimos porque hay pérdida. ¿Qué hacemos? Entonces decimos, bueno, coma algo que le aporte potasio para que no le suceda eso en los músculos, fíjense, en los nervios, o sea. Y cuando esto sucede, cuando hay disminución en la función de la bomba de sodio, entonces hay una tumefacción del retículo endoplásmico, hay una tumefacción celular, hay pérdida de las microvellosidades o protrusiones. Lo vamos a ver en una figura por ahí, les va a quedar más claro. Tumefacción, ¿qué decíamos que era tumefacción? Ya le pregunté a Cristina, a Beatriz. Adriana Beatriz. A ver, ¿qué es? No. No sé si se refiere a Adriana Emperatriz. Adriana Emperatriz. A ver, Adriana Emperatriz. Empezaris, tengo acá. A ver, Sí. Adriana Emperatriz. Es una inflamación que se da en una parte del cuerpo.
sí, está en lo correcto también. Pero en cuanto a la clase que tenemos ahora, yo les dije que tumefacción significaba que, fíjese, aquí dice entrada, aumento en la entrada de calcio, de agua, de tumefacción es hinchazón, porque entra mucha agua o entran componentes que hacen que las células se hinchen. Eso es tumefacción en este caso, pero lo que usted dijo también es correcto. También es correcto. Pues, también parte de esta isquemia, lo que produce esta isquemia es aumento de la glucólisis anaeróbica, donde dijimos que hay una disminución del glucógeno, ¿verdad? Porque esto, pues aquí hay mucho del metabolismo de la glucosa, ustedes lo conocen muy bien por química clínica. Hay una disminución del pH y esto va a formar, esto va a crear grumos de cromatina en el núcleo. La grumo hace que la cromatina del núcleo se vaya como haciendo como gruesa, ¿verdad? Como les diré, se vaya como haciendo con grumos de cromatina, son cromatina gruesa. Ya lo vamos a ver también. Y ahí les voy a preguntar. Y otros efectos como sería, ¿verdad? O que causan sería el desprendimiento de los ribosomas. Y pues esto tiene mucha importancia en la síntesis proteica y lo que trae como consecuencia pues el depósito de lípidos en los tejidos. ¿Qué son estas? Este esquema significa que son parte de las consecuencias funcionales y morfológicas de la disminución intracelular por esta disminución de energía ATP durante la agresión celular, en este caso causado por una isquemia, una falta de irrigación sanguínea a un tejido. Sí, tenemos acá que las células solo disponen de la glucólisis anaeróbica, como haciendo como un resumen, o sea, el metabolismo, lo que les decía que la glucólisis anaeróbica, ustedes lo recuerdan bien, el metabolismo de la glucosa, pero es lo que se, el proceso en donde el metabolismo de la glucosa procede a partir viene desde el glucógeno, ¿verdad? Como fuente de energía, como hemos visto en los esquemas anteriores, lo que produce una acumulación de ácido láctico, se disminuye el pH intracelular. Estas son como consideraciones que se tienen que tomar en cuenta también cuando hay una lesión celular. Hablamos también del desprendimiento de los ribosomas del sistema del retículo endoplásmico rugoso, pues porque aquí la consecuencia es una disminución en la síntesis proteica. Y también podemos mencionar que la lesión hipóxica e isquémica, ¿verdad? En estos dos casos, la isquemia es la forma más frecuente de lesión celular cuando hay un taponamiento, que veíamos ahí en el esquema, que en la lesión isquémica pues tiende a lesionar los tejidos con mayor rapidez, por supuesto. Si ustedes, siempre les decía yo, ustedes no sé, de pequeñitos, no sé si tuvieron la curiosidad o tuvieron la idea de amarrarse o ponerse uno tendía a ponerse un hule en el extremo de un dedo y veía usted que de repente la porción, ¿verdad?, última del dedo le quedaba y se le empezaba a poner helado, morado. ¿Por qué? Por la falta de irrigación sanguínea. Exactamente así pasa, en verdad, en un órgano. Si ya vimos el corazón, por ejemplo, hay áreas que se quedan sin irrigación, sin oxígeno, se mueren porque no tienen ahí circulación. Entonces, a eso se refiere. La isquemia es la forma más frecuente de lesión celular. Tiende a lesionar los tejidos con mayor rapidez. Y el ejemplo es la oclusión completa de una arteria coronaria, como les decía, en el corazón,
de un órgano como es el músculo cardíaco, que es tan básico, tan importante y tan frecuentes, ¿verdad? Esas pérdidas de irrigación a nivel del corazón, sobre todo cuando hay taponamiento de las arterias coronarias. Ahí es donde les digo yo la anatomía del módulo 3, aquí vamos, ¿verdad? Allá la vieron en lo normal, ahora vamos a ver con lo que sucede cuando hay una lesión. Bueno, podemos poner un ejemplo. Si se interrumpe, lo que les decía del dedito en los niños, si se interrumpe por 10 a 15 minutos el aporte sanguíneo a un segmento, en este caso el corazón, y después se restablece, ¿verdad? Las células miocárdicas se lesionan, pero pueden recuperarse y pueden volver a funcionar con normalidad, porque acuérdense que las arterias coronarias están como nutriendo, son nutrientes, sirven de nutriente al corazón. Entonces, esto es una lesión reversible, ¿verdad? Sí se recuperan y pueden volver a funcionar con normalidad. Pero si esta disminución del oxígeno que dijimos era hipoxia y continúa, el deterioro morfológico es mayor, se van dañando más y más y más. El citoesqueleto se dispersa, se pierden microvellosidades y se forman vesículas en las afueras de las células. Se van alterando las células, los tejidos, el corazón. Y se restablece el aporte de oxígeno, la lesión entonces ya está clara, es reversible. Pero si no se restablece el flujo sanguíneo hasta después de 1 hora y el estímulo es suficientemente intenso, se llega a un punto de no retorno, no hay retroceso. Entonces ahí es donde se habla de lesión celular irreversible con una posterior muerte celular. O sea, acá tenemos otro esquema, también bonito. Miren, aquí está otra vez la isquemia. ¿A quién daña? A todos, pero las mitocondrias son importantísimas. ¿Eh? Hemos hablado, esto es cierto, hay una disminución de la fosforilación oxidativa. Con esto estudian todos ustedes, miren, disminuye el ATP. Ya dijimos que altera la bomba de sodio, entra calcio, agua, sodio, sale potasio, se hinchan las células, hay pérdida de las microvellosidades, hay protrusiones que son formaciones en la membrana celular, ya lo van a ver, hinchazón del retículo endoplasmático, fibra tenielina, todo eso. Esta disminución del ATP aumenta la glucólisis o glucólisis, en donde hay una disminución del pH, de forma son agrupamiento de la cromatina nuclear, que les decía yo, se hacen como humus. Y hay una disminución del glucógeno, ¿verdad? Ya vimos por qué. Todo esto produce una liberación intracelular y activación de enzimas y de los lisosomas, como el rompimiento de membrana también de los lisosomas, ya dijimos, se van a una digestión, estas enzimas digestivas van a atacar a todo lo que no les parece. Bueno, esta disminución del ATP, también otros efectos, como decíamos, que hay desprendimiento de los ribosomas, hay una disminución de la síntesis de proteínas y hay depósitos de lípidos. En el caso de ser lesiones reversibles. Pero si la lesión, se llegan a lesiones de la membrana y dijimos que el estímulo, la lesión no cede, se llega a una lesión irreversible y posteriormente a una muerte de las células. Y aquí pues hay pérdida de fosfolípidos, alteraciones citoesqueléticas, radicales libres, degradación de lípidos y otros. Hay un aumento en el escape de enzimas,
Aquí vamos nosotros, porque en el laboratorio hay pruebas que sirven para también que el médico confirme estos diagnósticos. Hay entrada, aumento en entrada del calcio y pues acá, como dice, una lesión irreversible llega a una muerte celular. Ajá. Otro esquema bonito que me gusta porque les y resume bastante. Tenemos acá una célula normal, una célula normal. ¿Qué sucede? Hemos hablado en una lesión celular reversible. Hay tumefacción del retículo endoplásmico y mitocondrias se hinchan. Miren, se hinchan. Hay agrupamiento de grumos de cromatina. Les dije que la cromatina se hace como grumosa. Mas, sin embargo, se ve un núcleo intacto. Miren, un núcleo normal, ¿ven? Un núcleo normal. Y estas son las producciones, miren, la membrana de la célula se va haciendo así con protrusiones, dice ahí. Se va deformando la célula, la célula en sí. Entonces, si se recupera, ¿verdad? Si la lesión es reversible, se recupera y vuelve a la normalidad, poco a poco. Pero si la lesión persiste, hemos dicho que si la lesión celular entonces es irreversible, se llega a un punto de necrosis. Esta es necrosis. Miren qué diferente. Ahí es donde decía yo que ustedes ya saben distinguir una célula normal de una anormal. Si se le pone en el microscopio una normal, definitivamente yo sé que lo conocen. Esto es muerte celular, necrosis. Ahí dijimos tumefacción del retículo endoplásmico y pérdida de los ribosomas. ¿Bien? Hay rotura lisosomal o lisosomal, ¿verdad? Se rompen los lisosomas, salen todas sus enzimas digestivas. Hay protrusiones de la membrana, lo que les decía, estas formaciones son protrusiones membranosas. Hay mitocondrias hinchadas con densidades amorfas. Y por supuesto, miren cómo es la cromatina, miren cómo es este núcleo. Por eso les decía, y si la lesión sigue, se llega a una muerte celular que se conoce como necrosis celular. Pero aquí ya no, miren, aquí ya no hay nada. Si yo les decía, a ver, le voy a preguntar aquí, le voy a preguntar a Andrea Rosemary. A ver, Andrea Rosemary, quiero oírla. Sí, Lick. A ver, Andrea, veamos acá. Como me están siguiendo en el esquema, ¿verdad? Esta es una célula normal. Esta es una célula lesionada. Si yo en un microscopio le pongo a usted, en un microscopio de luz, que es el que nosotros ocupamos, fíjese bien lo que le digo. Si yo le pongo esta célula y esta célula a la par, ¿qué hace? ¿Qué más va a poder ver? Porque con el microscopio que nosotros ocupamos no vamos a ver retículo endoplásmico, ni lisosomas, mucho menos mitocondrias, no. Solo vamos a ver núcleo y citoplasma. ¿Es correcto eso? Sí. Sí, es correcto. Si yo en el microscopio le pongo esta célula, usted me va a decir, es normal. Si yo le pongo esta célula, usted, ¿por qué me va a decir que es anormal? ¿Qué es lo que va a ver usted y a qué nivel va a ver usted que no es normal, que es una célula, digamos, anormal? ¿Qué? Por las alteraciones del núcleo. Correcto, porque ustedes, cualquier célula que vean, nucleada por supuesto, cualquier célula que vean en un frotis, en donde ustedes saben que es que es una célula normal, ¿qué les pusiera yo? Una célula de la piel, una célula
de tipo superficial, que tiene núcleo y tiene citoplasma. Es lo más que le vamos a ver de grueso en un frotis. Ajá. Y usted ve que esa célula tiene, usted sabe cuál es normal, su núcleo y su citoplasma. Y va a ver aquella célula que tiene un núcleo grande, en lugar de ser picnótico, así pequeñito, intacto, y usted le ve un núcleo como este, definitivamente esa es una célula anormal. En un vaya, nosotros que trabajamos con sangre, en un frotis que ustedes van a hacer para ahí hacer el recuento de células blancas, una fórmula diferencial, y ustedes ven un neutrófilo, por ejemplo, un neutrófilo con múltiples segmentaciones, con múltiples lóbulos, con múltiples, no tres o no cuatro, sino que póngale 8, para ser exagerado, de un neutrófilo. Usted definitivamente dice, esto no es un neutrófilo normal, ¿verdad? ¿A qué nivel lo vio? ¿Lo vio a nivel de citoplasma? No, lo vio a nivel de núcleo. Por eso le preguntaba a Andrea, para que todos estemos claros de que las anormalidades no las vamos a encontrar en el citoplasma, las vamos a encontrar a nivel de núcleo. Estamos jóvenes. Licenciada, A ver, pero también podría identificarse o diferenciarse por anormalidades a nivel del tamaño o de los bordes también, de la membrana. de membrana. Sí, Ujú. sí. Pero usted, a ese nivel, por ejemplo, como le digo, en un frotis que usted hizo, en un frotis de sangre, para el caso, en el frotis de sangre que usted hizo, y para hacer una fórmula diferencial, y se va a enfocar en los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, todos tienen núcleo y tienen citoplasma, ¿verdad? Entonces, ¿dónde usted, lo primero que va a ver usted? ¡Ih, santo! Y estas son células, son leucocitos malignos, anormales. Que lo más grueso que usted va a ver en los leucocitos, un aumento en el número de leucocitos, eh, eh, leucocitos anormales. Usted lo primero que va a pensar al sentarse y ver ese frotis es que esa es una leucemia. Es una leucemia. O lo que usted me pregunta, usted me dice, me menciona, a nivel sí, la cantidad es bien importante, ¿verdad? Porque si solamente voy a ver 2 o 3, bueno, tienen que seguir averiguando. Pero si ven que usted se siente y ve que aquel montón, además que le coincide con el número, con el recuento de leucocitos, usted dice, no, esto es doloroso porque es una leucemia. Igual con los glóbulos rojos. Se ve que los glóbulos rojos, usted sabe cuál es un glóbulo rojo normal, pero si ya ve un glóbulo rojo chueco, ¿verdad? Así con la morfología, como dice usted, a nivel de la membrana, si usted ve glóbulos rojos en forma, por ejemplo, en forma de eliptocitos, así, alargados, usted, no, esto no es normal. ¿Y aquí qué pasa? ¿Con qué lo va a relacionar? Con una anemia, definitivamente. Ya hablábamos de la hemostasis, homeostasis, es homeostasis. ¿Qué hablamos? Que debe haber un equilibrio en el organismo. Esas células rojas, para el caso del glóbulo rojo, no tienen que estar ahí. Y entonces, ¿qué pasa? El vaso no está destruyendo lo que es chueco, lo que ya no funciona. Todo eso, para conservar ese equilibrio, tiene que ser destruido. ¿Y qué pasa? Que están ahí. Entonces, sí, hay un problema más grande en rojos, en blancos, en plaquetas, ¿verdad? En un frotis, por ejemplo, de un frotis cérvico-vaginal, al final el doctor Reyes les va a hablar de citología cérvico-vaginal. ¿A qué nivel van a ver ustedes de que hay una displasia, por ejemplo? ¿Y en qué parte de las células van a ver? En el núcleo. Algunos cambios en el citoplasma, pero más que todo en el núcleo. Un cáncer, un carcinoma, por ejemplo, unas células con criterios de malignidad lo va a ver
le puedo decir yo, un 90% en el núcleo. En la forma, en el tamaño, en el número, también hay que tomarlo en cuenta. Pero más que todo, los cambios drásticos, terribles, horribles y todos son a nivel del núcleo. Seguimos, jovencitos. ¿Seguimos o les pregunto? Bueno, este esquema, como no me quieren hablar, voy a seguir. Entonces, esta figura, esta es una figura, la van a ver, yo no sé si el doctor se la va a presentar, pero también en otras oportunidades también se puede, ocupamos esta figura. Esta es un corte sagital de corazón, perdón, de corazón. De esto le va a hablar el doctor, la adaptación, ¿verdad? Hay una hipertrofia. Y yo les he hablado de esto, de lesión. La lesión celular, miocitos son las células cardíacas, ¿verdad? Reversiblemente lesionado, ya dijimos, puede volver a lo que es la normalidad. Y esto es cuando el daño, hay una isquemia, que no se restablece la circulación, la irrigación, hay una muerte celular y esto es lo que sucede. Aquí hay una lesión, miren, esto no es normal. Esto es normal, miren esto, ya en una pieza anatomopatológica. Esto es lo que es el patólogo. Hace cortes sagitales, ¿verdad? Macroscópicamente, y de aquí hacen cortes, lo que les habló el doctor, hacen cortes a este nivel y hacen todo el proceso de las técnicas hasta que al patólogo le presentan una lámina con este corte de tejido. Ahí van a ver en corte de tejido, cuando hay capas de células, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un corte de tejido y un frotis de células. Un corte de tejido es cuando le quitaron una biopsia, por ejemplo, creo que el doctor les mencionó. Es un corte de acá, hacen todo el proceso de técnicas y en una lámina ponen el corte de este tejido. En cambio, en un frotis, no. En frotis ustedes van a hacer un raspado, a poner una lámina, ustedes han hecho frotis de sangre, no, esos son directos, ¿verdad? Directos, pero sí han hecho frotis de orina, por ejemplo, para ver un sedimento urinario, pero un frotis es un extendido, un frotis de médula, un frotis cérvico-vaginal, un frotis de esputo, es donde van a haber células sueltas. Cuando van a hacer un corte de tejido es de acá, es lo que les corresponde a los patólogos. También un esquema bien importante, sencillo, pero... Ahora, jóvenes, la muerte celular, ¿verdad? Cuando llegan a un punto de no retorno, pues entonces hay una muerte celular. Esto representa el resultado final que afecta a cualquier tipo de célula y es la principal consecuencia de la isquemia, falta de flujo sanguíneo a los tejidos. Entonces, hay dos formas de muerte celular. La necrosis, ¿verdad? En donde la necrosis, pues, es la degeneración de un tejido, como vimos en el esquemita, aquel en la figura, por la muerte de sus células en el tejido vivo después de que ha sido lesionado. Puede producirse por un traumatismo, una isquemia, la acción de una sustancia química o tóxica, que ya vimos cuáles son las causas de lesión, una infección o una cierta enfermedad. Una vez producida la necrosis, se genera una lesión irreversible. Su manifestación más frecuente es la necrosis de coagulación. Ya vamos a ver ahí unas fotografías donde hay diferentes, en donde se plasman diferentes tipos de necrosis. Pero la más frecuente es la necrosis de coagulación. ¿Por qué
se ha producido digestión enzimática por enzimas que provienen de los lisosomas que se rompieron, ¿se acuerdan? Se rompieron las membranas de los lisosomas de las células que ya se murieron también. Y esta digestión enzimática se llama autólisis. Se lisaron ellas mismas. Autólisis. Cuando hay necrosis, pues hay desnaturalización de las proteínas citoplasmáticas, fragmentación de organelos, como son las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso. Ya vimos que también hay tumefacción o hinchazón celular, condensación de la cromatina en grumos, tumefacción de los organelos, vimos ahí a las mitocondrias, lesión de la membrana celular, produciéndose esas protrusiones que mencionamos a nivel de la membrana. Y en esta, pues tienen acá diferentes tipos de necrosis, ¿no? Necrosis, las características ¿cómo se llama? Se indican y los patrones morfológicos que se ven en figuras nada más, nosotros solamente en figuras. En el caso, esta sería una necrosis caseosa o que es contraria a la coagulativa. Esta es focos de infección tuberculosa. Esto se da mucho en los casos de tuberculosis. Los patrones morfológicos tienen aquí que esta tiene una arquitectura tisular. Una arquitectura obliterada, borde inflamatorio, distintivo. Esto es lo que se ve en un granuloma. Van a tener ustedes oportunidad, no solamente aquí, sino que en bacteriología, ver este tipo de necrosis, ¿verdad? Porque tienen que ver la parte de tuberculosis. Allí van a ver estos granulomas. Necrosis grasa, necrosis fibrinoide, y aquí algunas fotografías pues de necrosis cutánea, necrosis aséptica de cadera, ¿verdad? En donde hay una pérdida del hueso. Y entonces, en este caso, necrosis aséptica de cadera, en donde lo que tienen con lo que lo sustituyen es con una prótesis, ¿verdad? En el caso de estos también. Aquí hay otros también, necrosis grasa en los hepatocitos ocupados por grasa, necrosis de licuefacción como en el cerebro, ¿verdad? Cuando hay infarto cerebral, aquí hay una pérdida completa del tejido cerebral, cerebro seccionado y en el medio uno de sus lóbulos, una lesión oscura hemorrágica. Y infarto también aquí, infarto del miocardio. Esto es un corte de tejido. Este es un corte del órgano. Este sería un corte de tejido. Este es un corte de tejido, ¿verdad? En el caso del infarto del miocardio, con cambios o signos histológicos que ocurren en el núcleo en la necrosis o muerte celular. Fíjense que hay términos importantes también, que esto más que todo se ve a nivel de células en un frotis. Porque en este corte de tejido, por ejemplo, acá, vemos células y apenas se les alcanza a ver un núcleo chiquitito. Pero en un frotis, para el caso, me gusta poner mucho el frotis cérvico-vaginal, en donde hay células del tejido escamoso, que son bien lindas, digo yo, porque al hacer el raspado en un frotis de cérvico-vaginal, ahí recoge células sueltas, ahí va a encontrar células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Entonces, como están sueltas, usted les puede ver bien lo que es el núcleo, el citoplasma.
Entonces, estos términos, pignosis, cariólisis, cariorexis, los va a ver en esas células sueltas. Para ese ejemplo que les he puesto. Pignosis, van a ver contracción del núcleo y aumento de la eosinofilia. Contracción del núcleo quiere decir que van a ser núcleos completamente pequeñitos, condensados, ¿verdad? Condensados, chiquitos. Cariólisis, desvanecimiento de la masa, más que todo aquí en la cariólisis, carios es núcleo, lisis dijimos que era disolución. Entonces aquí van a ver que los núcleos se les ven como borrosos, como no se ven definidos. Y en el caso de la cariorexis, perdón, es la fragmentación del núcleo. Ahí van a ver que el núcleo ya no tampoco, ya no está intacto, sino que está como fragmentadito, así como porosito. Esa es la cariorexis. Y esos son a nivel de núcleo. Pignosis, cariólisis, cariorexis. Son términos también que no solamente, bueno, como aquí estamos a nivel patológico, ¿verdad? A nivel general, pues entonces pueden encontrarlos donde vean células y ustedes estos términos tomarlos muy en cuenta también. Y la apoptosis, ¿verdad? Dijimos que la muerte celular podía ser o una necrosis o una apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Es una forma de muerte celular que tiene como función eliminar las células del huésped que ya no son necesarias. ¿Cuál sería el periodo apoptósico, por ejemplo? A ver, para Catherine Arely. Catherine Arely. Catherine, a ver, hablando de apoptosis, es una muerte, dice, es una forma de muerte celular que tiene como función eliminar las células del huésped que ya no son necesarias. Para el caso, Catherine, para el caso del glóbulo rojo, ¿cuál sería el tiempo apoptósico del glóbulo rojo? Y eso es lo que dice aquí. Apoptosis es una forma de muerte celular que tiene como función eliminar las células del huésped que ya no son necesarias. Santo Padre, ¿qué le pasó? No comprendo bien la pregunta, Lee. A ver, pero sí la vamos a dilucidar aquí para comprenderla bien. Dice, apoptosis es una forma de muerte celular que tiene como función eliminar, fíjese, las células del huésped que ya no son necesarias. Quiere decir, Catherine, que el glóbulo rojo llegó un momento en donde ya vivió, ya cumplió, ya funcionó. Entonces, yo sé que sabe cuál es el tiempo del glóbulo rojo que podría decirse, al final, pues sufre apoptosis, para poder relacionar ese término de apoptosis. El tiempo de vida creo que son 120 días. Correcto, Catherine, así es, así es. Quiere decir que el glóbulo rojo, cuando ya no funciona, cualquier célula del organismo, precisamente para eso, para mantener este equilibrio del organismo, tienen que salir y tienen que ser destruidas. Esa es la apoptosis. La muerte celular cuando ya termina, la célula es eliminada porque ya no son necesarias, ¿verdad? Correcto, así es su respuesta. Condensación y fragmentación de la cromatina nuclear, formación de yemas citoplasmáticas o cuerpos apoptósicos, eliminados por fagocitosis. También son procesos que ustedes ya los conocen. La fagocitosis es una forma también de eliminar, ¿verdad? No solamente células, sino que otro tipo también de organismos, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que la muerte celular, pues podemos resumirlo así. Puede ser
por apoptosis o por necrosis. La apoptosis no se asocia necesariamente a un daño de células, sino que es cuando las células ya terminaron su función. Esta se conoce como muerte celular programada, porque ya, la Catherine nos decía, el glóbulo rojo vive 120 días, y eso ahí, no puede más, normalmente. Y la necrosis, por hacer una comparación, se caracteriza por un daño intenso a nivel celular. Siempre es un proceso patológico, definitivamente. Algo lo lleva a que esa célula se muera, por consiguiente el tejido también, y por consiguiente el órgano deja de funcionar, ¿verdad? Como lo vimos en el caso grueso del corazón. Y acá también tenemos lo que es necrosis, lo que es apoptosis. Una célula normal. Alguna de lo que hemos mencionado cuando hay necrosis, digestión enzimática, ya vimos por qué, escape de los contenidos celulares, ya vimos también por qué, formaciones como son estas que están aquí, de manera que llega un momento en donde esa célula es una célula necrótica, ¿verdad? Y apoptosis, por otro lado, también hay condensación de la cromatina nuclear, ¿sí? Hay fragmentación de la misma, de la cromatina, formación de protrusiones, cuerpos apoptósicos, que serían estos, ¿sí? Cuerpos apoptósicos, que serían estos. Lo cual, fagocitosis de células apoptósicas, fagocitos, tenemos acá. Entonces, algunas de las, haciendo una comparación de lo que es una muerte celular por necrosis o por apoptosis. Preguntas, jovencitos. Ah, que aquí me falta otro, miren. También este les va a servir para hacer comparación en cuanto a las características que tienen acá. Tamaño celular, el núcleo, ¿verdad? La membrana plasmática, contenidos celulares, tanto en una necrosis como en una apoptosis. Es lo que les mencionaba. Ahora sí, se hace necesario pues mandarles la presentación, como dijo nuestro compañero, porque por eso antes se les mandaban estos, precisamente estos cuadros, estos esquemas, estas figuras que ayudan mucho, les ayudan mucho a estudiar y pues, sobre todo a contestar en los exámenes. Solamente eso se les mandaba, pero ahora sí es necesario mandarles la presentación completa. Así que esta presentación se la vamos a mandar a través de Enrique, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué más tenemos acá. Yo les agradezco, joven, el inconveniente de no haber dejado mi memoria por otro lado. Y sí, muchas gracias a ustedes. Y espérenme que les iba a decir otra cosa más. ¿Qué más les iba a decir? Ya ni me acuerdo, pero a través de Enrique vamos a seguir comunicando. ¿Oyeron? Y